Terror en el rancho de vacaciones. De Dauderancho Horror. Richard Tucker. Audiocuento editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para Audioteca de Medianoche. Terror en el rancho de vacaciones. Capítulo I. Perros infernales en el precipicio. Black Canyon hacía honor a su nombre. Mientras maniobraba el auto entre las enormes rocas que se cernían sobre la entrada del cañón, y bajaba el retorcido y pedregoso camino hasta el fondo del abismo, la noche desértica hervía a mi alrededor envolviéndome como líquido negro. Cada bandazo del destartalado coche me enervaba los nervios y los dejaba a flor de piel. Los faros delanteros proyectaban extrañas sombras sobre la nudosa hilera de árboles de mezquite y las rocas con formas de ídolos de sonrisa diabólica. Maniobrando con dificultad el volante por la peligrosa pendiente, pude comprender al fin la insistente advertencia de Joe Buster en las cartas que había recibido la semana pasada: hagas lo que hagas, Frank, no vengas por la noche, o te atraparán con toda seguridad. En aquel momento me reí de lo que me había parecido un simple intento de meterme miedo. Pero en este momento ya no parecía tan divertido. Hacía 3 horas que había abandonado Wickenburg. La última señal de presencia humana había sido el poste medio borrado por la erosión de la arena en el que se leía: Rancho Grande 15 kilómetros. 15 kilómetros de endiablada carretera de Arizona. Con unas temperaturas que fundían las correas de los frenos y recalentaban el motor hasta reducirlo a un jadeante susurro de pistones forzados. A estas alturas ya no me extrañaba que Rancho Grande fuera el lugar de vacaciones elegido por los que querían experimentar la vida de los vaqueros. Estaba ubicado realmente en medio del desierto. El morro del coche se elevó al pasar por un bache, para caer a continuación vertiginosamente dentro de una hondonada fangosa. Un zumbido metálico y crispante surgió inesperadamente de la oscuridad de la noche y por poco no me golpeó en toda la cara. Sentí un impacto seco en el parabrisas, y el ruido cesó. Una cigarra, me dije a mí mismo, pero había sonado más bien como una bruja montada en una escoba. Entonces el descenso llegó a su fin. Una oscuridad como de hollín se elevaba frente a mí como una negra ola oceánica mientras el coche avanzaba renqueante sobre el fondo arenoso y relativamente más nivelado del Black Canyon. Eché el freno de mano y me detuve. Necesitaba un descanso para recuperarme. Dejé el motor encendido mientras me secaba el rostro. Delante de mí los faros inmóviles apuntaban como los ojos de un monstruo a un amasijo de desprendimientos de la pared del cañón apilados caprichosamente. Los matojos verdes venenosos de cholla me miraban de reojo desde las rocas. Los cactus de barril achaparrados se inclinaban por la pendiente resquebrajada, silenciosamente absortos. Me incliné y sentí la fría culata de mi pistola que colgaba del asiento del conductor en su canana. Sentí cierto alivio al tocar la goma estriada. «Seguro que te atrapan», había escrito Joe Buster con una extraña y encrespada caligrafía. No había aclarado qué o quiénes me atraparían. Yo me había burlado de sus dementes alusiones a que algo inhumano acechaba Rancho Grande. Desde que Joe y yo habíamos estado juntos en Francia como compañeros de viaje, siempre me había enfrentado al peligro de frente. Pero ahora, sentado allí en la oscuridad del coche, me preguntaba si no habría ido demasiado lejos en esta ocasión. Cualquier cosa podía pasar en este pozo infernal en medio del desierto de Arizona. Un ejército de lunáticos podría andar agazapado a tan solo 100 metros de mí. Justo en el límite de las de luz de los faros algo se movió con sigilo. Al principio no pude creer lo que veía. Las ramas verdes serpenteantes de un denso matorral de mezquite se movían justo delante de mí. Sin un solo ruido que pudiera captar, el árbol se agitaba frente a las de luz de los faros. Paró unos instantes, como para observar y escuchar. Y luego volvió a moverse, desapareciendo en la penumbra de la noche hacia la izquierda.
En ese momento me vino a la mente Macbeth en Dunsinane. Pero yo no creía en brujas y bosques en movimiento. Me recuperé y grité con determinación por la ventanilla del coche. ¿Quién anda ahí? Las rocas me devolvieron un alarido sobrecogedor, como un bofetón viscoso en la cara. Pensé en mi pistola, considerando la posibilidad de disparar a quien estuviera allí detrás del árbol en movimiento. Pero no logré moverme. Presentía que había algo en aquellas rocas que escapaba a cualquier explicación ordinaria. Algo que me observaba desde ese infierno de formas nocturnas. Algo no iba bien. El motor carraspeó una vez y a continuación se apagó del todo. Un silencio lúgubre me retumbó en los oídos. La mano me temblaba cuando la alargué hacia el freno de mano. Quería alejarme de aquellos diabólicos ojos que me observaban en la noche. Acababa de pisar el pedal de arranque cuando un horrible alboroto procedente de la parte trasera me golpeó súbitamente. Era como un grito, como un rugido, o una mezcla de ambos. Y no debía de estar a más de 3 metros del coche. Durante unos instantes fui incapaz de moverme. Ningún animal salvaje podía producir ese ruido, ni un humano tampoco. Me quedé sentado sin saber qué hacer durante una eternidad de segundos, esperando como un pájaro hipnotizado por las mandíbulas de una serpiente. Entonces me di cuenta de que el motor estaba en marcha. Había terminado de presionar el pedal de encendido inconscientemente. No me atreví a mirar hacia atrás mientras metía la marcha y salía disparado hacia adelante por el tortuoso camino. Corrí como si me persiguiera una legión de demonios. Rancho Grande no podía estar a más de unas pocas millas de allí. Nunca antes había deseado con tanta fuerza ver cualquier signo de vida humana. Como huesos inertes y desportillados, la salvia seca crujía bajo el parachoques y los estribos del auto. Las rocas arañaban los neumáticos, abollando profundamente el chasis. Conduje a toda la velocidad que pude, aunque esta era mucha. 30 kilómetros por hora ya era suficientemente rápido como para arriesgarme a colisionar. Debía mantenerme en la carretera y reponerme, con esa cosa ahí fuera rondando. Árboles que se movían y un demonio que gritaba como un monstruo maníaco. Iba a resultar que Joe Buster tenía razón al prevenirme. Había algo que no iba bien en Rancho Grande y yo, Frank Morrison, detective privado de Los Ángeles, de vacaciones en ese momento, estaba descubriéndolo embargado por un terror cegador que nunca jamás pensé que llegaría a experimentar. Durante 10 minutos o más conduje como un demente, pisando intermitentemente los frenos, haciendo girar el volante en las curvas cerradas, saltando sobre los surcos que amenazaban con reventar los neumáticos. Notaba el latido del corazón en la garganta. Tenía la escalofriante sensación de que algo se había colgado en la parte trasera del coche, arrastrándose dentro para atraparme. Entonces, justo delante y tras doblar una curva pronunciada, se dibujó una enorme mole marrón más allá de los baches en la arena. Noté cómo se me aceleraba el pulso al pisar a fondo los frenos. El parachoques delantero colisionó con la pesada masa de roca mientras el coche se detenía abruptamente. Un desprendimiento de rocas bloqueaba el paso. ¿Pero era un accidente? Le podía resultar muy útil a alguien que quisiera pararme ahora. «Seguro que te atrapan», había dicho Joe. Podía oír mi propia respiración agitada, sentado allí mientras forzaba la vista hacia ambos lados del enorme obstáculo alumbrado por los faros del coche. Por la derecha era imposible pasar, una profunda vaguada me bloqueaba el paso. Podría intentarlo por la izquierda, por encima de un montículo de piedras pequeñas. Se oyó un ruido de gravilla en el borde del precipicio. Arriba, un repiqueteo de piedras y arena, como el de unos dedos de hielo golpeando en una ventana oscura. Se me erizó el cabello. Ese horrible grito de nuevo. Ahora se oía en lo alto, justo encima de mí. Desenfundé la pistola y la apunté a través de la ventanilla del coche. Disparé 3 veces hacia la pared de la derecha.
Unas chispas rojas rompieron la oscuridad de la noche y las rocas devolvieron los atroces ecos. Mi dedo se volvió a tensar en el gatillo para disparar de nuevo, pero me detuve. Sería un idiota si vaciaba ahora el cargador del arma. Escuchando en tensión, pude oír unos gruñidos animales justo encima de mí. Con la pistola amartillada, saqué la cabeza para mirar a las alturas por la ventanilla del coche. Podía distinguir débilmente el escarpado acantilado del cañón, proyectándose contra el cielo iluminado de estrellas. Algo se movió allí arriba entre las rocas. Mi sangre se heló cuando divisé dos enormes cabezas grotescamente humanas asomándose por una gran roca. Una mirada fue suficiente. Estaban intentando sepultarme bajo una avalancha. Dejé caer la pistola en el suelo del coche, metí la marcha atrás acelerando el motor y me alejé de la roca que obstruía el camino. Entonces avancé y viré por el paso de la izquierda a toda prisa. El coche se meció violentamente y gimió sobre las rocas, embalándose en marcha corta. Noté que las ruedas patinaban una vez, y pude oler la peste a goma quemada. Entonces, haciendo rodar la rueda frenéticamente, logré cruzar la barrera y retomar el camino. Golpeé la base del montículo de piedra con un bandazo y oí un estruendo tremendo tras de mí justo donde el coche había estado parado unos segundos antes. Y por encima del ruido de piedra suelta se pudo oír el griterío frustrado de las criaturas. Pisé a fondo el acelerador cuando el coche retomó el camino. El olor a polvo en el viento y a ceniza de lava milenaria llenaba el aire. Las rocas estaban desplomándose tras de mí, borrando el camino. Pero logré acelerar alejándome del peligro, apoyado sobre el volante, suplicando para que apareciera un tramo de carretera con el firme en mejores condiciones. El coche saltaba y viraba bajo mi cuerpo. En varias ocasiones estuve a punto de volcar. Finalmente apareció un tramo en mejores condiciones. Puse el velocímetro a 50 kilómetros por hora. Evidentemente había dejado atrás lo peor del trayecto. Si aquellas criaturas eran en algo humanas, entonces no podrían alcanzarme de nuevo. La pendiente comenzó a aumentar abruptamente. El motor funcionaba con dificultad otra vez. Estaba emergiendo de las profundidades sepulcrales del cañón. Subí y subí por la zigzagueante carretera, pasando junto a bulbosas y silenciosas paredes de lava retorcida de espectral cuarzo brillante. Y finalmente llegué al borde del precipicio. Mientras sentía cómo el motor iba recuperándose a medida que la pendiente se suavizaba, vi las luces de Rancho Grande directamente enfrente. Había además una señal con una enorme flecha india apuntando a la entrada del rancho de vacaciones de Joe Buster. Bienvenido a Rancho Grande. Capítulo I. Un reto que temer. Los arcos de estilo español del patio brillaban con un blanco luminoso mientras me dirigía al paseo de palmeras. Vislumbré establos de adobe largos, achaparrados y con muchas puertas. A la luz de los faros, y tras haber visto el Black Canyon, el lugar parecía un extraño y enorme cementerio. Detuve el coche junto a un pintoresco jardín de cactus bordeado de piedras e hice sonar el claxon impacientemente y con firmeza. Una puerta corrediza se abrió. En la pálida luz del pórtico vi una figura alta y de hombros caídos, con pantalones blancos, botas de media caña y un Stetson de ala ancha sobre la cabeza. Era Joe Buster, pero de alguna manera parecía una persona distinta incluso en el momento en que lo reconocí. Se quedó parado mirando el auto con una extraña indecisión en su propósito. Tragué saliva y le llamé. Joe. La figura pegó un respingo y se puso en movimiento. Se acercó a mí a grandes y nerviosas zancadas, mientras los tacones de la botas repiqueteaban sobre la gravilla alrededor del jardín de cactus. Frank. ¿Eres tú? La voz de John sonaba hueca, tensa. En absoluto se parecía a la pausada y agradable voz de barítono de mi viejo amigo. Lo que queda de mí, contesté, tan calmadamente como pude.
Una risa nerviosa se me congeló en la garganta al ver el rostro de John por la ventanilla del coche. Me miraba, o más bien miraba a través de mí, como un hombre hechizado. Joe Baster estaba mortalmente pálido. Sus rasgos, normalmente cordiales y animados, estaban vacíos y demacrados, como si no hubiera dormido durante días. Comencé una ronda de preguntas, pero me interrumpió abruptamente. Ya no importa, miró nerviosamente tras de sí. Por tu aspecto, ya has visto suficiente. Lleva el coche al garaje y apárcalo allí. Rodeó el auto y se sentó a mi lado. Te advertí que no vinieras por la noche, dijo irritado. No sé cómo has logrado pasar. Y ni siquiera hay luna. Conduje lentamente, estupefacto ante el comportamiento tan poco natural de Joe. Una alegre voz de tenor se oyó entonando una canción mientras pasamos por el largo pórtico. Una chica rió. Alguien rasgaba una guitarra. El ambiente festivo parecía un sacrilegio. No lo saben aún, dijo John con voz tensa. Espero que no lo sepan hasta que podamos llegar al fondo de esta condenada maldición que planea sobre Rancho Grande. Me guió nerviosamente en dirección a la hilera de garajes de adobe donde los huéspedes cambiaban sus 8 cilindros por las sillas de montar y los caballos pintos de los establos de Joe Baster. Paré el coche bajo un oscuro y tranquilo tejadillo. John comenzó a hablar nerviosamente. Unos meses atrás, un extraño llegó a Rancho Grande. Un hombre que decía llamarse Ismael Duncan. A Joe no le había gustado la pinta del tipo. Decía ser ingeniero de minas. Tenía intención de reabrir una mina situada en algún lugar de las colinas sobre el Black Canyon. Tras varios viajes en solitario, Duncan finalmente había hecho a Joe una oferta ridículamente baja por el rancho. Joe se había reído de él, diciéndole que no lo vendería ni por el doble. Duncan sonrió de forma extraña y abandonó el tema. Unos días más tarde desapareció. Joe no le dio más vueltas en ese momento, asumiendo que el hombre había localizado por fin su mina. Poco después los guías del rancho informaron de ruidos de explosiones en la escarpada planicie sobre el Black Canyon. No se preocuparon de averiguar el motivo de las explosiones. Las colinas estaban abarrotadas de minas de oro abandonadas y siempre había algún que otro optimista intentando reabrir una, buscando una beta perdida o agotada. Y entonces fue cuando desapareció el primer huésped. Su caballo había regresado solo tras anochecer, jadeante y cubierto de sudor. Seguramente un oso había asustado al animal, pensaron, y había lanzado al suelo al jinete. Se inició la búsqueda del huésped desaparecido, pero nunca se encontró al hombre. Más tarde, esa misma semana, desapareció otro más, y luego un tercero. Se oían terribles chillidos en las noches sin luna. John comenzó a preocuparse. Organizó discretamente partidas de búsqueda, pidió la colaboración de agentes que estuvieron de acuerdo en no decir nada que pudiese alarmar a los huéspedes o atraer publicidad negativa. Pero de nuevo se produjo otra tragedia a pesar de estas precauciones. Un huésped que había salido a cabalgar solo una tarde regresó al rancho sin el caballo. Llevaba la ropa a jirones y tenía marcas y heridas en el cuerpo. Sobre su garganta se distinguía la marca de una dentadura que parecía extrañamente humana. Llevaron a la enfermería a esta última víctima del desconocido horror, con la mente profundamente trastornada por una experiencia tan terrible que ninguna mente racional podía dar crédito a la historia que farfullaba. Una semana más tarde me llegó una carta de Duncan, con matasellos de Wickenburg, continuó Joe. No decía mucho, solo repetía su oferta por el rancho y mencionaba un lugar y una fecha para cerrar el trato si lo aceptaba. La voz de Joe se tornó apática. Por supuesto, no podía aceptarlo. Habría significado regalar el rancho prácticamente. Pero tendré que cerrarlo si no podemos hacer que estas malditas criaturas dejen de acosarnos. Además, justamente ahora, estaba empezando a obtener algún beneficio real. Me hundiría si tuviera que cerrar el rancho.
Tengo la sensación de que el tal Duncan está detrás de todo este endemoniado asunto, pero no podemos hallar ninguna pista de nada. Su voz se apagó y comenzó a restregarse las rodillas nerviosamente con las manos. Pensé que me estabas tomando el pelo. Yo me estremecí. Y aún lo pensaría si no hubiera visto y oído lo que vi hoy allá en el Black Canyon. Joe me agarró el brazo repentinamente. Quizás no debería pedírtelo, Frank suplicó, pero tú has llevado algunos casos difíciles en Los Ángeles, quiero que me ayudes. Por eso te escribí y te pedí que vinieras durante tus vacaciones. Será un infierno de vacaciones, eso te lo puedo asegurar, pero te necesito. Tengo a 5 agentes trabajando en ello ahora. Los huéspedes piensan que son vaqueros, pero no han encontrado ni una sola pista. Creo que están todos muertos de miedo, si quieres que te diga la verdad. Estoy totalmente desesperado, al igual que el resto de los que saben qué ocurre. Cuento contigo, Frank, espero que esas malditas criaturas no terminen por volverte loco, como han hecho con el resto de nosotros. ¿Qué quieres que haga?, pregunté. Permaneció sentado e inmóvil durante unos instantes. Hay una mujer joven que quiero que conozcas. Llegó al rancho hace una semana. Dice que su padre es uno de los huéspedes desaparecidos. Tengo la impresión de que sabe más de todo el asunto de lo que cuenta. Busca un hombre de confianza para ir de noche al nido de las criaturas en lo alto del Black Canyon. Le hablé de ti. Te está esperando. No me llevó mucho tiempo decidirme. Hubiera hecho cualquier cosa por Joe Baster. Preséntame a la chica, Joe le dije concisamente. Salimos del coche y atravesamos el patio. Pasamos al lado de un vaquero que se dirigía a los establos. Tan solo me bastó una mirada a su lívido rostro de ojos petrificados para poder ver que él también había sido marcado por el inenarrable terror que yo mismo había sentido allí en Black Canyon. En el salón de la vivienda del rancho, Joe habló con una moza mulata y de gestos furtivos. Se deslizaba sobre sus mocasines silenciosa como un fantasma. Un instante después se abrieron las cortinas elaboradas por navajos que dividían la estancia en dos. Había una joven de pie allí, una chica que hizo que se me cortase la respiración. Señorita Leslie, quiero que conozca a mi amigo. Frank Morrison, nos presentó John con voz apagada. Es el hombre que le mencioné. Les dejaré a solas ahora, si no les importa. Joe Baster se alejó arrastrando los pies cansinamente. Sentí como unos ojos de un azul oscuro profundo escrutaban mi complexión de más de 1,80 m, de tal forma que me hicieron sentir un tanto incómodo. Me pregunté qué le parecerían mi hirsuto tupé y mi rostro de boxeador. «Así que usted es el hombre», habló tensa y lentamente. Casi no oía su voz. Se la veía deslumbrante con unos pantalones de montar de tela de piel de topo gris, unas botas de caña alta y una blusa blanca con blondas en el cuello. Cabello oscuro con destellos rojizos y labios que no deberían nunca mostrarse adustos. Era el sordo terror que le asomaba en los ojos, la palidez mortal y la rígida postura lo que la hacían parecer tan fría como el mármol griego. Ella sabía bastante más que los otros. Pude sentirlo inmediatamente. Es consciente de que si me ayuda podría estar sacrificando su vida, quizás incluso su alma. Intenté parecer despreocupado. Arriesgar la vida es mi trabajo, dije. No puedo decir que me guste llevar la misma rutina durante mis vacaciones, pero por Joe Baster, y por usted. Levantó una de sus morenas y fuertes manos en señal de leve protesta. Había visto la admiración en mis ojos. Por favor, dijo en un susurro. Farfullé un atisbo de disculpas. Sus ojos miraron a través de mí como si observasen a un visitante espectral detrás. De nuevo, volví a sentir el frío aliento del terror que acechaba en Rancho Grande. No puedo contarle todo, por ahora, continuó ella con una voz forzadamente calmada. No me creería si así lo hiciera. Supongo que el señor Baster le habrá contado por qué vine aquí,
y que mi padre es uno de los huéspedes desaparecidos. Se llamaba Benedict Leslie. Yo soy su hija, Avis. A partir de ese momento intenté tratarla como si fuera un hombre, pero me resultaba difícil hacerlo. ¿Quiere que la ayude a encontrar su cuerpo?, pregunté. Ella intentó responder, pero su garganta se contrajo y un terror salvaje asomó en sus ojos. Sobresaltado, apreté con fuerza los brazos del sillón en el que estaba, al ser totalmente consciente del verdadero significado de sus palabras. ¿Quiere decir que su padre podría ser una de esas criaturas que vi ayer noche al borde del Black Canyon?, le pregunté, anonadado. Sus ojos me atravesaron con una mirada fría mientras contestaba tan bajito que casi no la podía oír. Sí, creo que mi padre está vivo de la forma en la que ellos lo están. Y debo traerlo de vuelta antes de que sea demasiado tarde, arrastrarle incluso si es necesario. Oh, estoy totalmente segura de que puedo salvarle con la ayuda de un hombre en quien pueda confiar. ¿Y no debo hacer preguntas si estoy de acuerdo en ayudar? No, debe dejar que yo me encargue de todo, afirmó contundentemente, como alguien que pronuncia una sentencia de muerte. Tengo un plan. Si usted supiera, incluso tan solo una pequeña parte, podría cometer un error desastroso, suplicó con la mirada. El señor Baxter dijo que usted era el hombre que necesitaba. Y yo también lo creo. Confío en usted. Y presiento que lograremos regresar con vida, y mi padre también. Quiero hacer todo lo que pueda, pero... Entonces vendrá, dijo exultante. Vendrá esta noche conmigo, desarmado, y obedeciendo mis órdenes en todo momento. Desarmado. ¿Por qué? Mis carnes se estremecieron de terror ante la sugerencia. Porque es la única forma de que podamos llegar a donde está mi padre. Yo soy la única aquí con los conocimientos suficientes para hacer frente a estas criaturas. Conozco ciertos secretos. Se interrumpió repentinamente y luego, en actitud de estar revelando una indiscreción, añadió, y cuando encontremos su escondite podrán ser destruidos. ¿A qué secreto se refiere?, pregunté. ¿Podría ser yo una nueva víctima de las criaturas que han estado llevándose gente de Rancho Grande? Ah, entonces tiene miedo, me dijo desafiante, con un brillo de desprecio en la mirada. Sí, admití. Tengo miedo, pero puedo cuidarme solo. Solucionaré esto por Joe Baxter y por usted. Pero le aviso, señorita Leslie, como no esté jugando limpio. Sus ojos calmados se encontraron con los míos. Me arrepentí de lo que había dicho. Ella me miró como un alma en tormento, suplicando ser creída y ayudada. Esta noche, entonces, ahora, gritó, exultante y casi furiosa. Susurré mi asentimiento. Corrió hacia las cortinas al otro lado de la estancia, y llamó. Señor Baxter, nos vamos esta noche. ¿Podríamos disponer de los caballos inmediatamente? Joe entró unos instantes. Unas palabras de protesta parecían asomar al borde de sus tensos labios, pero no dijo nada. Se giró abruptamente y se apresuró afuera. Miré a través de una ventana de la gruesa pared de adobe. La noche desierta parecía tener vida propia, susurrando los misterios que encerraba. Puede que fuera un loco por aceptar hacer esto, pero estaba satisfecho de haber accedido a ayudar a Avis Leslie. Se me acercó tan silenciosamente que pegué un respingo al notar su mano fría sobre mi hombro. Sostenía algo sobre la palma de una de sus manos blancas como el marfil. Era una cruz de ébano, con la barra horizontal cerca del extremo inferior de la barra vertical, en lugar del extremo superior. Su voz surgió en un susurro tenso. ¿Sabe lo que significa esto? Rebusqué en vano entre borrosos e inquietantes recuerdos. No titubeé, finalmente. No puedo decir que lo sepa. ¿Qué es? Se guardó el objeto en la blusa de forma repentina, casi furtiva, como si estuviera enormemente aliviada por mi completa ignorancia. Mucho mejor, le oí murmurar. El ruido de una puerta en el porche nos sobresaltó.
Era Joe Buster, avisando de que los caballos estaban preparados. Parecía más que nunca un espectro salido de una tumba, el fantasma propietario del embrujado y maldito rancho grande. Me entraron ganas de pellizcarme para cerciorarme de que todo esto no era algún tipo de pesadilla de la que despertaría para encontrarme inmovilizado dentro de mi coche accidentado en algún lugar del Black Canyon. Capítulo 3. Oscura misión. Salí del rancho al frío aire de la noche acompañado por Avis Leslie como si fuera un condenado dirigiéndome a la horca. Los caballos esperaban agitándose impacientes, con las orejas erguidas y temblorosas. Parecían saber lo que traía el viento. Un hombre vestido de vaquero sujetaba las bridas. Se le veía pálido y con semblante sombrío. Él también sabía. «Es un agente», me susurró Joe Buster con voz cansada. «Dispondremos una partida de hombres en las colinas. Si observamos cualquier señal de fuego en la cima subiremos a toda prisa. Pero al principio solo dependes de la chica. Que Dios nos ayude si no está jugando limpio. Buena suerte, Frank». Farfullé algo para expresar una confianza que en realidad no sentía, y estreché la mano de Joe. Avis Leslie ya estaba montada en su caballo. Cogí las riendas del mío y monté. Joe Buster y el agente miraban atentamente hacia la oscuridad de la noche mientras me alejaba al trote detrás de Avis. Cabalgamos durante algún tiempo en silencio. Mantuve la vista atenta a mi guía. Ella miraba con atención hacia adelante, siguiendo un camino de herradura que se extendía a través del desierto iluminado de estrellas. Extraños cactus gigantes, monstruosos y amenazantes, poblaban la extensión, como momias gigantes. Un búho ululó sombrío. El fétido olor cáustico de los arbustos de gobernadora me irritaba las fosas nasales como el olor de una tumba milenaria. Así que Ishmael encontró un lugar finalmente, hoy que Avis murmuraba para sí. «Oh, papá, papá, ¿cómo han podido arrebatarte de mi lado, después de que nosotros?» Su voz se apagó como si de repente se hubiera dado cuenta de que estaba hablando en voz alta. Escalamos una cuesta bastante prolongada, atravesando enormes pedruscos color ocre que se cernían como enormes lápidas. El aroma de los pinos se mezclaba con los secos y especiados olores del desierto. Nos dirigimos hacia las tierras altas al norte del Black Canyon. En una ocasión me pareció avistar una oscura figura inclinada escondiéndose de arbusto en arbusto a nuestra derecha. «No salen si hay luz de luna», dijo Avis. «Tienen los ojos como los murciélagos». Eso fue lo último que le oí decir hasta que llegamos a los primeros grupos dispersos de pinos y falsos abetos. Mientras bordeábamos la base de una gran pira de rocas negras, pude ver las luces de Rancho Grande parpadeando abajo. Los caballos se iban encabritando cada vez más a medida que subíamos. Una silueta negra me pasó como una exhalación por delante del rostro. Lancé el puño con mano temblorosa, pero solo encontré aire. A estas alturas tenía ya la total certeza de que una forma oscura y corpulenta se deslizaba sigilosa por nuestra izquierda. Allí. La palabra brotó con una explosión en los labios de Avis Leslie. Pude ver su rostro débilmente, una mancha blanca contra el oscuro muro de pinos. Observaba la parte de la izquierda, con la cabeza estirada, como una criatura salvaje asustada. Supe, o pensé que sabía, lo que nos esperaba cuando mi caballo resopló y reculó. Desde las sombras, a nuestra derecha e izquierda y al frente, estalló un coro lobo, uno de aquellos gritos que me habían asustado en Black Canyon. Un júbilo lujurioso se captaba ahora en sus voces. Avis Leslie controlaba su asustada montura como un hombre. Pude ver la adusta línea de sus labios cerrados. De nuevo se oyeron los gritos aún más cerca. Sin duda alguna, estábamos rodeados. Así era como las víctimas habían sido apresadas, pensé. Derribados por sus monturas ingobernables o arrastrados por unas manos como garras. Y ahora nos enfrentábamos al mismo destino desconocido.
Vi a Avis deslizar una mano dentro de su blusa y extraer la cruz negra invertida que me había mostrado en el rancho. La sostuvo en alto por encima de la cabeza, como una espada o un talismán mágico. En ese instante el grito que brotó de sus labios fue tal que a duras penas pude creer que ella lo hubiera proferido. Ave Satán. Su voz rompió el silencio con una estridencia temeraria. Ave Satán, hermanos. Mi caballo se agitó sobre sus patas temblorosas. A nuestro alrededor se cernían unas formas oscuras, acercándose a nosotros y cortándonos cualquier posible vía de escape, a menos que nos abriéramos paso a empujones por entre las criaturas encapuchadas y con ropajes negros, encorvadas y deformes. Una de ellas se hizo con las riendas de mi caballo, los otros rodeaban a Avis. Sin embargo, ella seguía con la cruz negra invertida en alto. Ave Satán, hermana de sangre. Oí una voz estridente saludando con deleite. Pensé en arrearle un puñetazo en la cara al monstruo que sostenía mi montura. Pero me contuve y permanecí rígido e inmóvil. Debía dejar todo a cargo de Avis, hasta que estuviese seguro de que había fallado. No quise pensar en eso. Nos enfrentábamos a hombres retorcidos por una monstruosidad aterradora. Un apetito desbocado enrojecía sus hundidos ojos porcinos. Avis estaba hablando. Me maravilló su tono firme y calmado. Hermanos de sangre, venimos como recién convertidos a la fe negra. Querríamos ver al Señor, rendirle homenaje. ¿Veis esta cruz? Había una docena o más apiñados a nuestro alrededor. Tras las firmes palabras de Avis gruñeron entre sí en una extraña jerga. Las cabezas encapuchadas se inclinaron mirándonos de reojo primero a mí y luego a Avis. Pude oír algunas frases en lo que parecía ser un latín degenerado. Uno de ellos se giró hacia Avis y la miró solemnemente. Los labios flácidos se entreabrieron sobre una dentadura amarillenta con una mueca felina. ¿Entonces desean ver al Señor? Se alegrará de recibirles. Así que vírgenes, de todas formas servirán en el peor de los casos. El oscuro no es demasiado exigente. Tras la burda broma se originó un balbuceo como de almas condenadas hablando en una confusión de lenguas. Y entonces explotaron a coro las risas más dementes que jamás haya escuchado. Parecían compartir algún tipo de chiste que yo no alcanzaba a comprender. Me estremecí con un escalofrío de temor por la chica que se había enfrentado a esa horda pagana en plena noche para salvar la vida de su padre. O su alma. Baja del caballo, infiel. Rezongó uno de ellos. Obedece, susurró Avis. Unas manos ásperas y ansiosas tiraron de mí mientras obedecía. Avis también desmontó. Encararon a los caballos hacia el rancho y unas manos encallecidas palmearon las grupas. Un coro de alaridos dementes despidió a nuestras monturas cuando éstas huyeron de regreso al rancho. Estábamos a merced de estos buitres simiescos del desierto, y en plena noche, el ruido de los cascos de los caballos se apagó. Sentí unos dedos encallecidos sobre mi ropa, sin duda comprobando si llevaba armas. No sabía si alegrarme o entristecerme por haber hecho caso a Avis al dejar mi pistola dentro del coche en el rancho. Me ataron con una cuerda a la altura de los brazos, ciñéndolos a ambos lados de mi cuerpo. Confía en mí, y reza, dijo Avis Leslie en voz baja, para que las criaturas no pudieran oírla. Se inició una marcha fúnebre bajo las estrellas, a través de los solemnes pinos. Éramos dos vivos entre estas criaturas que parecían medio muertas. Nuestros captores eran tan solo trozos de carne, hombres sin almas o como mucho una burda caricatura de alma. Un olor extraño emanaba de sus toscas vestimentas. Un olor caprino. Estaban absurdamente, ferozmente vivos, estos medio hombres que nos acosaban exaltados. Noté los labios flácidos de uno de ellos babeando. Me miraba el cuello con un blasfemo deseo en sus ojos vidriosos. Dios, perdóname si fracaso, susurró Avis poco después. Pero de ahora en adelante debemos jurar por Satán.
Recuerda. No sé cuál fue mi respuesta. Mis pensamientos eran un torbellino de pavor y conjeturas. ¿Quiénes eran estos demonios humanos con atuendo de claustro? Satán. Jura por Satán, había dicho Avis Leslie. ¿Qué demonios quería decir? Capítulo IV chica. El altar del dios oscuro. Durante 1 hora o más marchamos a través de tortuosos y oscuros barrancos envueltos por bosques de pinos, férreamente vigilados por 12 desgraciados que no paraban de farfullar. Las monturas no hubieran podido seguirnos por estos senderos, ni aunque hubieran sido mulos. Pude ver lo que pretendían, desorientarnos. No parecían haber creído a Avis Leslie acerca de que éramos conversos confesos, fuera lo que fuera que significase eso. Todo lo que sabía acerca de nuestra localización era que estábamos en algún lugar al norte de Black Canyon. Llegamos a un barranco profundo que se ensanchaba paulatinamente hasta convertirse en un agreste cañón. Avis permanecía en silencio, y podía sentir la tensión de su cuerpo al rozarse contra mí ocasionalmente. No se había derrumbado aún. Unos montículos de escombros de minas se cernían sobre nuestras cabezas, salpicados de hierbajos desérticos. De vez en cuando algún pozo se abría aquí y allá por las rocas y la maleza. Nuestros escoltas nos guiaron a estirones farfullando hacia la izquierda, subiendo una cuesta pronunciada por una de las paredes del cañón. Una cavidad negra se abría justo enfrente de nosotros. Nos condujeron directamente al interior del agujero, que debía de haber sido en otra época la entrada a una mina, sujetando firmemente nuestros brazos con sus garras. Escuché a Avis respirar con dificultad y ahogarse con el aire cerrado de la caverna. Un ligero olor a podredumbre llenaba el aire. Nos condujeron unos 50 metros o más bajo tierra a través de una densa oscuridad. En ese momento divisamos un rayo de luz, y un murmullo de voces pesadas se elevó en un extraño canto sacrílego. Avis Leslie avanzaba con el porte de una reina. Si dudaba de su propia fuerza para manejar a estas bestias humanas, no se le notaba en absoluto. Reprimí un terror nauseabundo. Salimos del oscuro pasaje y entramos en una enorme estancia excavada en la propia roca. Cicatrices de perforaciones hechas con dinamita surcaban las paredes. Unas antorchas de metal, extrañamente forjadas y tan viejas que se habían tornado verdosas, ardían humeantes colgadas a intervalos en las paredes. 10 criaturas embosadas se hallaban en círculo ante el altar en el otro extremo de la habitación, un altar extraño como un dolmen druida. Me encogí con un escalofrío de horror cuando vi unas manchas oscuras y brillantes sobre esa larga losa rectangular. Sobre el dolmen, alzándose como una gran araña negra, había una enorme cruz invertida de madera carbonizada, una réplica colosal del talismán de Avis Leslie. ¡Ave Satán!, gritaron nuestros captores elevando los brazos hacia la cruz negra. Traemos nuevos acólitos, oh, maestro. La perruna congregación que se hallaba frente al altar alzó al unísono un terrorífico clamor al vernos. Bajo la parpadeante luz de la antorcha en el santuario subterráneo parecía como si un consorte del mismísimo Satán nos hubiera dado la bienvenida. Una alta e imponente figura apareció de entre las sombras entre la cruz y el dolmen del altar. Nunca antes había visto un rostro tan profundamente maligno. Unos ojos brillantes y hundidos miraban bajo una frente marchita, como la de una calavera. La nariz sobresalía ganchuda como el pico de un buitre por encima de unos labios ajados y resecos. Ataviado además con una toga negra anudada con un cinturón de cordón negro, pude apreciar la diferencia de atuendo con el resto. Sobre su pecho hundido se veía la espantosa silueta de un cráneo humano. Una mano escuálida apareció estirándose hacia nosotros desde la silueta oscura a la que se le daba el trato de maestro. Unas manos crispadas nos empujaban hacia adelante. Avis Leslie sostenía a la pequeña cruz negra. Su voz tembló levemente cuando gritó: «Ave Satán! Ishmael. Maestro,
Venimos para unirnos como hermanos de sangre. Ishmael. Así que este gran maligno marcado con una calavera era Ishmael Duncan. No me extrañaba que Joe Buster pensase que era un tipo raro. Sus labios se retorcieron en una sonrisa astuta mientras hablaba con una voz rota y áspera. Una historia un tanto difícil de creer, Avis Leslie. Tú, un ángel del Dios falso, que intentaste evitar la conversión de tu padre, Benedict, durante tantos años, y que ahora vengas con un jovenzuelo pidiendo ser iniciado. Se frotó las manos venosas suavemente. Está bien. Lo veremos. Usted ha conquistado a mi padre, suplicó Avis. Tan solo pido estar cerca de él. Me someteré al juramento de lealtad al Dios oscuro, y responderé por mi amigo, Frank Morrison. Un clamor explotó a nuestro alrededor. Hubo una conmoción entre las criaturas que nos aplastaban. Una se separó del resto. Se acercó atropelladamente a Avis, ignorando la ira del maestro por la interrupción. Avis, hija mía. Dios mío, ¿por qué has venido aquí? Aún quedaba un atisbo de cordura en su voz y su semblante. Pude reconocer un cierto parecido a Avis en ese rostro retorcido. Su padre, Benedict Leslie, el hombre que habíamos venido a liberar de estos locos fanáticos de una religión creada en el infierno. Una débil esperanza se despertó en mí. Padre. Quería estar contigo. Sollozó Avis. Sus brazos rodearon la cabeza embosada. Por encima de su hombro pude distinguir los rasgos de Benedict Leslie retorcidos por el tormento espiritual de los condenados. El último rastro de decencia luchando contra el encantamiento hipnótico de estos sacerdotes demoníacos. El terrible riesgo que corría su propia hija le había hecho recobrar la cordura y el remordimiento. Hermano Leslie. Irrumpió la voz del maestro como un látigo de esclavos. El padre de Avis se encogió al oír la voz. Sus brazos se alejaron de su hija y se giró hacia la figura espectral subida al altar, después se santiguó inversamente, murmurando: Maestro, le obedezco. Tus acciones no son propias de un verdadero adorador del príncipe oscuro, hermano Leslie, gruñó el maestro. Serás castigado. Yo atenderé a tu hija. Súbitamente se volvió hacia mí. Sentí unos ojos negros y malignos revolviéndome la mente, rebuscando en mi propia alma. Bueno, amigo mío, tienes un gran parecido a Sir Galahad, demasiado, me temo, para prometer sumisión al príncipe oscuro. ¿Pero qué tienes que decir a tu favor? Vine con esta mujer, para unirme a vosotros, mentí lealmente, aunque me caían por la frente gotas de sudor horrorizado. ¿Por quién juras? Por Satán, respondí, recordando la última orden de Avis. Durante unos largos segundos que me pusieron los pelos de punta, aquellos ojos diabólicos me observaron. Toda la maldad del infierno parecía manar de aquella demacrada figura sobre el dolmen. En ese momento supe dónde habíamos acabado. Adoradores del demonio. Esclavos de Satán, el Dios oscuro, los cuales invierten todos y cada uno de los principios del cristianismo. Ishmael Duncan habló de nuevo. El insidioso tono de amenaza me sacaba de mis casillas. Quizás nos traigas algún recado de Joseph Buster. Quizás está listo para aceptar mis condiciones de compra por Rancho Grande. Me entraron ganas de abalanzarme al cuello de aquel buitre escuálido mientras le respondía. No puede vendérselo por esa cantidad. Sería regalar el rancho. Y está muy equivocado si cree que puede forzarle a vender con todas estas atrocidades. Esto último se me escapó antes de que pudiera sofocarlo. Oye, mira, Avis. Las cejas del maestro se elevaron y desnudó sus afilados dientes ante la afrenta. ¿Y tú te convertirías en un hermano de sangre? Dijo con sarcasmo. Mientes, y la mujer también miente. Ambos pagaréis por ello. ¿Pensasteis que podríais engañarme? ¿Engañar a Ishmael, maestro de la hermandad? Adiviné vuestras intenciones. Idiotas. Querían arrebatarnos al hermano Benedict, pero en lugar de eso nos han proporcionado algo que deseábamos hace mucho.
Movió en círculo uno de sus largos brazos cubierto con aquel extraño ropaje en un gesto de furia. Lleváoslo, hermanos. Que espere su turno en el foso. Seguro que le sienta de maravilla una olla sobre la cabeza. Una explosión de risas exultantes fue la respuesta. Forcejé inútilmente estirando las cuerdas que me inmovilizaban los brazos. Una docena de manos se clavaron en mi cuerpo, llevándome casi en volandas lejos del templo. «Avis», grité desesperadamente mientras me alejaban a rastras de allí. Tenía su blanco rostro girado hacia mí. Pude ver la desesperación en sus oscuros ojos desorbitados. Movía los labios con palabras que no podía oír, palabras de arrepentimiento o terror renaciente. Un momento después me encontraba avanzando a trompicones en la oscuridad del pasaje por el que habíamos entrado al templo. Oí gritar a Avis mientras por debajo sonaba un cántico salvaje. Capítulo B. Chica. La sala de las calaveras. Una curva en la pared de la caverna terminó por apagar del todo la luz del altar cuando me obligaron a detenerme. Una puerta chirrió al abrirse pesadamente frente a mí y unas manos embrutecidas me empujaron hacia adelante. Choqué contra el duro suelo de piedra totalmente desvalido y sin poder sujetarme al tener los brazos atados a los lados. Un tanto aturdido, me quedé tumbado y totalmente inmóvil. Una puerta pesada se cerró con un ruido amortiguado tras de mí. Pude oír un lento sonido metálico, como de un pestillo cerrándose. Cuando finalmente me moví, el hedor que se expandía a mi alrededor me resultó asfixiante. La peste de un osario me taponaba las fosas nasales. Solo había silencio y oscuridad, y podía oír el siseo de mi propia respiración. No me moví durante algunos minutos. Ahora estaba todo claro, malditamente claro. Ishmael Duncan, sacerdote supremo de un culto procedente de las ensangrentadas entrañas de la Edad de la Oscuridad, había buscado refugio en estas colinas apartadas y desiertas, un refugio para celebrar los ritos paganos de su secta demoníaca. Uno a uno, se trajo a todos sus sacerdotes a la mina abandonada. Aquí podían apresar a sus víctimas con el mínimo riesgo de que la ley interfiriese. Habían aterrorizado a Jovaster y a sus hombres, asegurándose así una tapadera sobrenatural que ocultase sus fechorías. Naturalmente que Ishmael Duncan quería Rancho Grande. Si ponía a su cargo a uno de los sacerdotes de la orden, que adoptara además una apariencia de ciudadano normal, las víctimas podían ser atrapadas más discretamente, evitando así la ley. Ahora Avis había fracasado en su intento de engañar a Duncan. Podía imaginar lo que iba a sucederle a ella. Carne de virgen. Sangre de virgen. En cuanto a mí, las últimas palabras del maestro ardían ante mis ojos cegados por la oscuridad. Seguro que le sienta bien una olla en la cabeza, había dicho. Poner una olla sobre la cabeza de la víctima, un rito caníbal ancestral. La olla en la que hierve la carne humana. Me retorcí frenéticamente, tirando de las ataduras. Las violentas contorsiones de mi cuerpo me aplastaron el rostro contra algo frío y aparentemente frágil. Algo con cavidades redondeadas y fisuras finas. La mejilla me quedó marcada con la huella del objeto. Entonces supe lo que era, y me encogí dejando escapar un alarido de terror. Un cráneo humano. Un cráneo sin carne. Oí un repiqueteo de huesos desencajados al desplomarse la espantosa cosa por el impacto de mi forcejeo. ¿Era esto todo lo que quedaba de aquellos huéspedes desaparecidos de Rancho Grande? Ahora sabía por qué el hedor a carne muerta infestaba la oscuridad. Los huesos no estaban secos. Quedaban restos de carne desgarrada. Los macabros despojos del truculento festín del dios oscuro. Pero aún peor era lo que le esperaba a Avis Leslie. Imaginar los tormentos a los que en ese mismo momento la estarían sometiendo me inmunizó contra los horrores de esta cripta de cadáveres. Me incorporé con dificultad. Los huesos crujían bajo mis pies. Algunos cráneos rodaban repiqueteando a mi paso.
El lugar estaba atestado de cadáveres. Si al menos pudiera ver. La muerte a la luz no podía enloquecer tanto como esta muerte en la oscuridad. Gradualmente pude recobrar la calma. Comprobé mis ataduras y comencé a aflojarlas. Me llevó un tiempo reponer todas mis fuerzas, pero al fin conseguí romper el último hilo de la atadura por encima de mi cabeza y comencé a examinar las paredes de la celda. Vi que era rocadura tan solo con tocarla, las paredes de una vieja mina. Llegué hasta la puerta y me abalancé contra ella. Estaba construida con unos paneles pesados y toscamente labrados, y además había oído cómo cerraban una pesada barra por la parte de fuera. La habitación no era muy grande. Palpé las descarnadas esquinas, que me guiaron en la oscuridad. Finalmente mis manos se toparon con algo. En un extremo de la estancia había unas cuantas vigas instaladas muy cerca unas de las otras. Estos techos de roca no necesitaban de tanto apoyo, así que debía de haber algún tipo de pasadizo al otro lado de las vigas. La madera estaba vieja y algunas astillas podridas se deshicieron entre mis dedos. Las muñecas se me cubrieron de serrín. Quizás sí que iba a poder abrirme paso. Retrocedí y me abalancé contra las maderas envejecidas. Ninguna cedió al principio, así que seguí golpeándolas con un hombro, cambiando de una a otra a lo largo de la pared. Finalmente sentí que una de las vigas se movía y cedía. Una nube de polvo cayó sobre mí. Me giré y tiré del madero debilitado con ambas manos. Un enorme nudo que había en la madera se rompió. Cuando conseguí quitar la última astilla podrida, tan solo permanecía erecto un delgado poste. Lo golpeé con los talones y con el hombro, a pesar de los moratones y cortes. Y al final cedió. En una última y frenética embestida logré atravesar con la cabeza por delante la oscura cavidad. Permanecí durante unos segundos escuchando. Creí oír un débil ruido un poco más adelante, un murmullo sofocado de voces. Avanzando a tientas, descubrí que el pasadizo ascendía paulatinamente, reduciendo la altura, ensanchando las paredes. Sin duda me encontraba en una galería de mina. Los mineros habían continuado la veta de metal aquí para luego construir paredes hacia arriba. Comencé a gatear subiendo la pendiente y golpeándome la cabeza contra el duro techo de roca. Entonces volví a escuchar aquel murmullo de voces. Pero ahora se escuchaban más alto. La galería subía abruptamente, haciéndose cada vez más empinada. Me agarré a las rocas con las uñas desgarradas pero sin sentir dolor alguno. Debía de haber alguna abertura más adelante. Las voces no podían penetrar a través de la piedra sólida. Ahora la galería era tan solo una rendija horizontal, y apenas podía pasar a través de ella. El terror de quedarme totalmente atascado bajo tierra me embargó durante unos instantes. Sin embargo, continué avanzando. Prefería morir aquí en la oscuridad que ver cómo drenaban mis venas en aquel maldito y negro altar. Pude distinguir las sílabas de un cántico enloquecido. Frases en latín y algo más, una extraña jerga no escrita. Un argot creado por los diabólicos sacerdotes para ocultar los secretos de sus viles cultos. Debían de proceder de la estancia del altar. La galería se ensanchó ligeramente. Gateé avanzando más rápidamente, arañándome contra la fría piedra. Un destello de luz y luego un brillo uniforme se divisaba delante de mí. Una rendija larga e irregular de luz estridente. Avancé más lentamente. Centímetro a centímetro, arrastré mi cuerpo por la galería hacia la rendija de luz. Ya me encontraba en la abertura y mis pulmones respiraron con ansia el aire menos viciado, mientras arrimaba el rostro cuidadosamente. Mi visión era borrosa. En ese momento la escena se reveló ante mí al completo, repugnantemente vívida. Había ido a dar con la pared de la estancia del altar, justo por debajo del techo. 6 metros más abajo estaba el suelo del santuario satánico. Un escalofrío de terror me atravesó al ver a más de una docena de aquellos embosados fanáticos arrodillados ante el altar.
y atada al oscuro dolmen manchado de sangre, bajo la cruz negra, yacía Avis Leslie. Le habían despojado de toda la ropa, y tenía la cabeza apoyada sobre la parte superior de la piedra de sacrificios. Sobre ella se inclinaba Ishmael Duncan, invocando al Dios que adoraba. Sus demacrados brazos estaban elevados y se distinguía un brillo de éxtasis de mente hirviendo en sus ojos cavernosos. No podía moverme. Quería gritar. Quería lanzarme sobre ellos y golpear sus rostros depravados hasta matarlos. Pero no pude moverme. Mis dedos presionaron con fuerza la roca hasta que las uñas comenzaron a sangrar de nuevo. A intervalos, los sacerdotes respondían a la invocación del maestro. El blanco cuello de Avis Leslie palpitaba ostensiblemente. Su cabello despeinado enmarcaba un rostro de una blancura mortal. Probablemente se había desmayado, pensé. Las criaturas se pusieron en pie. Se hacían la señal de la cruz inversa. Sus voces se elevaron en un canto con pasajes en inglés. De repente supe lo que estaban repitiendo como una letanía. Era una blasfemia de mal gusto en sus labios leprosos. El Padre Nuestro recitado al revés, desde el final hasta el principio. Por los siglos de los siglos, hágase tu voluntad, venga a nosotros tu reino. Se trataba de la plegaria de los convertidos a Satán, el demente desafío de los hombres que juran lealtad a las doctrinas del demonio. Casi inconscientemente miré el reloj en mi muñeca. Medianoche. Estaba siendo testigo de la diabólica herencia de terror de los antiguos. Una misa negra. Capítulo B. Chica I. La comunión del demonio. La larga hoja de un cuchillo curvo brilló en la mano huesuda de Ishmael Duncan. El puñal de sacrificios. Una lujuria enfebrecida brillaba en aquel rostro de piel momificada. Los rojos labios parecían gotear y babear al mirar el palpitante cuello de su víctima. Las voces de los sacerdotes se elevaron. El cuchillo brilló coronando un brazo recubierto de ropaje negro. Los acólitos comenzaron a avanzar ansiosos y arrastrando los pies. Elevaban unas copas de metal de extraño diseño, unas copas de plata lúgubremente ennegrecida. Parecían curiosas caricaturas del Santo Grial, la copa de la última cena. ¿Es que no había límite en su perversión pagana de todo lo sagrado? Esta era la comunión de los adoradores del demonio, la comunión líquida con sangre de virgen. Me dispuse a abalanzarme sobre ellos desde la grieta en la que me encontraba. Al menos moriría luchando por evitar la profanación de la carne de Avis. En ese momento oí unos pasos entre las sombras, al fondo del grupo de sacerdotes apiñados. Una figura ataviada con ropaje oscuro salió corriendo por una de las paredes del santuario, bajo las antorchas. Al iluminarse los rasgos de aquel hombre pude reconocer al padre de Avis. Había un destello de locura en los ojos de Benedict Leslie, pero un tipo de locura distinto al que había visto allí hasta ese momento. La frenética preocupación de un padre por la vida y el honor de su hija. La demencia desesperada que lo embargaba se hizo patente por completo cuando vi lo que llevaba en una mano. Unas de cilindros grises y de material rugoso. Dinamita, con mecha corta, la suficiente como para sacudir y abatir toda una montaña. Lo observé mientras tomaba una antorcha de la pared. Se agachó como disponiéndose a saltar sobre la muchedumbre lasciva que se retorcía ante el altar. Su voz sonó como el grito de un hombre moribundo. «Parad, monstruos, asesinos. Parad, os digo, antes de que os envíe volando al paraíso negro del Dios que adoráis». En su ansia enloquecida por presenciar la consumación del sacrificio, los sacerdotes no habían percibido el sigiloso avance de Benedict Leslie. Con gritos de ira, giraron los rostros hacia la figura amenazante que estaba de espaldas a la pared. La antorcha se balanceaba peligrosamente cerca de las minúsculas mechas. Se oyeron aullidos de consternación entre el grupo de sacerdotes. Tenían los ojos inflamados de puro terror.
Se enfrentaban a una amenaza de muerte más terrible que lo que sus mórbidas imaginaciones podían concebir. Miré al maestro y la expresión en su rostro desafiaba cualquier intento de descripción. Permanecía erguido, como momificado, con el cuchillo de sacrificios aún en la mano, situado encima de la garganta palpitante. Durante unos instantes eternos clavó su mirada en la figura desafiante del sacerdote rebelde. Entonces su voz retumbó como un gruñido amplificado por el eco de la bóveda del santuario. Traidor. Pagarás con el exorcismo. Conoces bien el precio de la traición a la fe negra. Serás despedazado y descuartizado vivo. Túmbate boca abajo, esclavo. Arrodíllate, antes de que te azote con una muerte en vida por el poder a mí otorgado como profeta del oscuro. La respuesta fue una risotada. La risa de un hombre que, lejos de temer morir, más bien lo estaba deseando. Benedict Leslie se agitaba y se balanceaba sacudido por una risa demente, mientras que ese volcán de destrucción potencial que sostenía se acercaba a las llamas de la antorcha. De repente se cayó. Su cuerpo se tensó en actitud imperiosa. Y en ese momento habló desafiante y con desprecio. Ishmael Duncan, no vivirás lo suficiente para torturarme con tus castigos endiablados. Sedujiste mi alma con tu maldita fe, pero antes de que puedas tocar la piel de mi hija en la misa negra, os enviaré volando a ti y a todos tus esclavos directamente al infierno al que pertenecéis. Era una lucha de voluntades. Durante unos segundos, que resultaron una enloquecedora eternidad de suspense, el maestro intentó abatir la voluntad de Benedict Leslie con su terrible mirada. Lanzaba las manos crispadas como intentando arrancar los ojos del rostro de su rival, pero Benedict Leslie permanecía inmutable. Se burlaba ostensiblemente del maestro y estalló en carcajadas cuando de los labios de Ishmael Duncan salió un torrente de insultos blasfemos. Cuando la retahíla cesó y el maestro quedó tambaleándose por la fuerza desbocada de su propia furia, el padre de Avis se impuso con un tono de voz más convincente que el que había utilizado antes el maestro. Libera a mi hija inmediatamente. Libérala, o muere conmigo cuando prenda la dinamita con la antorcha. Los sacerdotes se giraron perplejos hacia el altar, y por fin pude recuperar la voz. Conténlos. Grité, exultante. El sonido de mi voz aturdió a los sacerdotes. Se encogieron acobardados y miraron hacia arriba, como si estuvieran ante la presencia de un ángel vengador. Benedict Leslie me miró atónito. Una luz de alegría iluminó su rostro al verme. Entonces me lancé por el borde de la bajada escalonada en una luz de piedras. Permanecí colgado por los dedos durante un momento y luego me dejé caer. Aterricé firmemente sobre ambos pies, pero me lastimé las piernas al caer de tan alto. Avancé a trompicones por el santuario, abriéndome paso a empujones entre los atónitos sacerdotes en dirección a la piedra de sacrificios. Me encaré al maestro, manteniendo la mirada fija y desafiante en su rostro mientras le arrebataba el cuchillo de su mano entumecida. Sin despegar la mirada del rostro macilento y aterrorizado del maestro, me giré y corté las cuerdas que sujetaban a Avis a la losa. En unos segundos quedó liberada. La oí gemir de un modo delirante. «Padre, padre». En ese momento la levanté, la sujeté entre mis brazos y comencé a correr por el túnel que daba al santuario. «Llévatela mientras yo los contengo». Oí gritar a Benedict Leslie mientras corría tambaleante por las oscuras entrañas del pasadizo hacia el aire exterior. Avis se debatía débilmente entre mis brazos. Luchó un poco cuando se desvanecieron las luces a nuestras espaldas. «No me alejes de él», gimió. «Déjame morir con él». «Oh, papá, papá». Hice caso omiso de sus ruegos. Me costaba respirar y me dolían las piernas mientras avanzaba a trompicones con Avis en mis brazos. Finalmente logró liberarse de mí y bajó al suelo. Le sujeté la mano para asegurarme de que no huyese y regresara a aquel maldito lugar enloquecida de preocupación por su padre.
pero ahora corría junto a mí por voluntad propia. Pareció comprender que era la única alternativa, que su padre contuviese a los esclavos de Duncan hasta que escapásemos para luego seguirnos. «Están todos en el altar excepto el guardia de la entrada del cañón», dijo Avis jadeante. «Les oí pasar lista para la misa negra. Pude ver luz de estrellas delante de nosotros. Un rostro encapuchado se interponía en nuestro camino hacia la libertad. La figura parecía un espectro del infierno. Me abalancé hacia los ojos que nos observaban incrustados en un rostro macilento y asustado. Unas manos huesudas se aferraron a mi garganta. Aplasté una y otra vez la cara diabólica con los puños sacudiéndole repetidas veces. La criatura cayó abatida. Finalmente, Avis me alejó a rastras mientras yo golpeaba una masa viscosa y sanguinolenta con una piedra. Y entonces pudimos oler el aire perfumado de pinos del cañón. No había nadie a la vista mientras escalamos el muro. Avis había dicho que todos estaban en el interior del santuario excepto el de la entrada, y ese ya no volvería a acechar Rancho Grande nunca más. Ya me había asegurado de ello. De repente, al llegar al valle, y mientras resistíamos el impulso de lanzarnos precipitadamente a las rocas, el precipicio que se abría a nuestras espaldas pareció dar un salto y temblar. Una conmoción ensordecedora nos lanzó al suelo. Cayeron rocas desde lo alto y la increíble violencia de la explosión subterránea hizo que nos pitaran los oídos. Aturdido y tambaleante, me senté y encontré la mirada horrorizada de Avis al comprender lo que había ocurrido. Benedict Leslie había cumplido su amenaza. Por fin había prendido la dinamita con la que había mantenido a raya a esa horda. Nos quedamos escuchando en silencio mientras los ecos de la explosión resonaban todavía en nuestros oídos. Aún se oía como algunas piedras se escurrían por las paredes del cañón junto a la entrada de la mina, pero nada más. No dijimos nada. Avis agachó la cabeza. Sus hombros comenzaron a agitarse sollozantes. Esperé un poco y entonces la tomé en mis brazos y la levanté. Ella se abrazó a mí. Dio su vida para salvarte, y pagar por la culpa que hubiera podido tener en todo este maldito asunto, dije. Fue un acto heroico. Oh, papá, susurró ella. ¿Podré alguna vez olvidar todo esto? Puedes contármelo todo ahora, murmuré. ¿Cómo sabías todas esas cosas? Mi padre siempre ha estado interesado, nuestra biblioteca está llena de libros sobre estos temas. Encantamientos, brujería, magia negra. Historias para no dormir. Avisé hecho a llorar. Me escribió una carta desde el rancho. Había estado hablando con Ishmael Duncan. El hombre le fascinaba y le horrorizaba al mismo tiempo. Nunca habló a nadie de sus conversaciones, ni siquiera de que había visto a Duncan, pero me contó algunas cosas. Ciertas insinuaciones. Así que cuando desapareció, supe, en cierta manera, lo que había ocurrido. Me traje la cruz y memoricé los servicios rituales de un viejo libro que encontré en casa. Eso es todo. ¿Pero cómo supiste el lugar exacto? No lo sabía. No hay un lugar exacto. Cuando vi las rocas del Black Canyon, supe que debía de estar en alguna parte de estas colinas. Y estaba segura de que si me dirigía allí sin ocultarme, me verían enseguida y me conducirían a su santuario. Tenía miedo de ir sola. Siento haberte arrastrado hasta aquí. Espero que puedas olvidarlo cuanto antes. Reanudamos el descenso del cañón desorientados, alejándonos de aquella tumba silenciosa y profunda que Benedict Leslie había cavado en un instante haciendo explotar la roca sólida. No era necesario investigar, pensé. Solo un milagro podría haber salvado siquiera a uno de los sacerdotes de tal cataclismo. Incluso el altar estaría ahora enterrado bajo toneladas de piedra para no ser exhumado jamás. Recordé entonces lo último que me había dicho Joe Baster. Me encaramé a un montículo y preparé una enorme señal de fuego para llamar a la partida que según Joe estaría vigilante y a la espera.
Avis se sentó junto a mí dentro del círculo de calor reconfortante. Mi brazo se deslizó por su hombro y ella no se resistió. Entonces supe que algún día yo podría ayudarla a olvidar. En sus ojos anegados por las lágrimas y puestos en los míos divisé una promesa solemne.